Todo indica que el gobierno de Donald Trump y el nuevo gobierno chavista de Venezuela se encaminan a relanzar sus relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy en Caracas, un grupo de diplomáticos estadounidenses estudia la reapertura de la antigua embajada en Caracas, hecho que fue confirmado por la dirigencia interina venezolana. Trump llegó a decir hoy de que Delcy Rodríguez es una aliada de los Estados Unidos. Vamos en breve por más detalles de este y otros importantes temas del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Estados Unidos envía a Venezuela un grupo de diplomáticos para estudiar la reapertura de su embajada en Caracas y el nuevo gobierno chavista confirma el inicio del proceso diplomático con los Estados Unidos. La Unión Europea aprueba el acuerdo con el Mercosur y allana su firma final para el 17 de enero en Paraguay. Lula da Silva y Javier Milei celebraron la noticia. El acuerdo debe ser ratificado por el Parlamento Europeo. Brasil y Argentina son las principales potencias suramericanas del bloque, integrado históricamente también por Uruguay y Paraguay. Y organizaciones de derechos humanos en Irán denuncian una fuerte ola de represión con al menos 50 muertos, decenas de heridos y arrestos. El ayatolá Ali Jamenei llama a los manifestantes agitadores y responsabiliza a Donald Trump de instigar la peor ola de protestas contra el régimen islámico desde el año 2022. Estados Unidos envió una delegación de diplomáticos a Venezuela para evaluar la reapertura de la Embajada de los Estados Unidos cerrada en el año 2019. La iniciativa surge tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero en Caracas y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar un proceso penal por narcotráfico. El presidente Trump señaló que Washington ya considera restablecer su sede diplomática en Caracas. La embajada ubicada en Baruta fue cerrada luego de la ruptura de relaciones decretada por Maduro. Desde entonces, los asuntos venezolanos se han gestionado desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. La noticia fue confirmada a través de un comunicado por el gobierno encargado de Venezuela. Mientras tanto, Trump anunció que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz visitará Washington la próxima semana. Y con esto el nuevo gobierno chavista da inicio al proceso diplomático con los Estados Unidos. Noticia que queremos ampliar con la periodista Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, ¿qué más dice el comunicado del nuevo gobierno encargado venezolano donde ratifica los acercamientos? ¿Y qué más se sabe también cómo funcionaría, Elizabeth, esa nueva embajada de los Estados Unidos en Caracas en este nuevo contexto? Gracias, Jenny. Un saludo especial para ti y tu audiencia. Sí, en efecto, el comunicado inicia con una retórica antiimperialista, pero en la práctica vemos que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se están recomponiendo a un ritmo vertiginoso porque desde el mediodía de hoy, viernes, a menos de una semana de la extracción de Nicolás Maduro a los Estados Unidos, están funcionarios americanos con un encargado de alto nivel, John McNamara, de parte del presidente Trump. Se espera que se reúnan con funcionarios de la Cancillería venezolana y que también en los próximos días vayan funcionarios de este país hacia Washington. Esto ha generado un fuerte debate en redes sociales e incluso en las calles de Caracas e incluso en los sectores chavistas de bases, quienes han expresado abiertamente sus dudas en cuanto a que la relación nueva entre Estados Unidos y Venezuela haya surgido en los últimos 5 o 6 días, sino que ya tendría tiempo circulando y de hecho se espera que la embajada de los Estados Unidos en Caracas se abra aproximadamente en unas 2 semanas, según ha trascendido. Una situación que a muchos sorprende y más con un gobierno que durante 26 años mantuvo un discurso antiimperialista y en este caso está extendiendo la mano a los Estados Unidos. Jenny. Elizabeth Hostos, muchas gracias. Y más temprano abordábamos esta noticia también con el periodista José Díaz Briceño. En Washington nos ampliaba la crónica desde el lugar. Escuchemos. Así es, John T. McNamara, el encargado de asuntos venezolanos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, sería el líder de esta misión de funcionarios estadounidenses que habría aterrizado ya en Caracas. Esto con la misión, como ya se decía, de explorar la posibilidad de reapertura de la embajada. Estarían analizándose desde cuestiones tan básicas como evaluar el edificio y ver si es viable para la reapertura de operaciones, pero también cuestiones diplomáticas
diplomáticas de más alta envergadura, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez estaría justamente diciendo en un comunicado que en esta visita también se exploraría el reclamo que buscan hacer por la extracción contra el gobierno de Estados Unidos de Nicolás Maduro el sábado pasado en Caracas, así como de su esposa, pero también de una agenda de trabajo común. Valga decir que también aquí en Washington sería pendiente de ver si se abre el edificio que se considera la Embajada de Venezuela aquí en la zona de Georgetown, que está desocupado desde 2023. Y por otra parte, Edmundo González Urrutia, quien por muchos de los gobiernos internacionales, incluidos los Estados Unidos, es reconocido como el verdadero vencedor de las elecciones del año pasado en Venezuela, ha exigido en un comunicado el reconocimiento explícito, como lo llama, de su victoria en las presidenciales. Aquí la pregunta, ¿es algo que esté dispuesto a hacer el gobierno de Trump? Sí, el secretario de Estado Marco Rubio ha calificado tan recientemente como el domingo pasado al movimiento de oposición al régimen madurista y chavista liderado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia como fantástico, y sin embargo ha pedido una dosis de realismo. Marco Rubio dijo en una entrevista televisiva que si bien los ideales de una transición a la democracia son deseables, en estos momentos la administración Trump debería enfocarse en cuestiones de corto plazo, cuestiones de 2 a 3 meses máximo, y se habla de una fase de estabilización del país venezolano, y es por eso que el secretario Rubio ha dicho que por el momento la cuestión de una transición política sería la tercera de solo una sección de partes que deberían avanzar, incluyendo después de la reconstrucción de la economía. Todavía habrá que ver, pues la próxima semana en principio María Corina Machado estaría visitando Washington de acuerdo con el propio presidente Trump. José Díaz, muchas gracias en Washington. Y la ONG venezolana Foro Penal confirmó la excarcelación de una nueva presa política. Se trata de la activista Aracelis del Carmen Balsa, elevando a 9 el número total de opositores excarcelados hasta ahora. La medida es parte de las negociaciones entre el nuevo gobierno chavista y la administración Trump tras la captura de Nicolás Maduro. Familiares de los detenidos esperan afuera de centros penales del Helicoide. Más temprano, la ONG Foro Penal confirmaba la salida de 8 presos, 5 españoles y 3 venezolanos, entre ellos el ex candidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente político Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado. Jorge Rodríguez, presidente de la oficialista Asamblea Nacional, aseguró que la puesta en libertad busca promover la unidad nacional. Organizaciones estiman que existen más de 800 presos políticos en Venezuela, incluidos militares venezolanos y al menos 86 extranjeros. Estados Unidos interceptó este viernes en el Caribe el petrolero Olina en una operación coordinada entre el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional. Washington aseguró que la acción envía un mensaje claro contra las redes criminales y vinculó al Olina con la llamada flota fantasma, compuesta por petroleros sospechosos de transportar crudo sometido a embargo. Según las autoridades, el buque había salido de Venezuela. En los últimos días, Estados Unidos ha incautado otros 4 petroleros ligados a estas operaciones en el marco de la Operación Lanza del Sur. Un día histórico para el multilateralismo ha sido la frase del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apenas conocerse la noticia de que la Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur. Mientras tanto, Javier Milei, el presidente de Argentina, celebraba el acuerdo diciendo «todos ganamos». Es que Brasil y Argentina son las principales potencias del bloque suramericano que también históricamente integran Paraguay y Uruguay. Es un acuerdo que se negocia hace 25 años y que de firmarse el próximo 17 de enero en Paraguay se convertirá en la mayor zona de libre comercio del mundo. Efectivamente es un día histórico, aunque no definitivo para este pacto, histórico porque hasta ahora este acuerdo no había logrado la mayoría en la Comisión Europea y no definitivo porque ahora debe ir a la aprobación o rechazo del Poder Legislativo Europeo, el Parlamento en Estrasburgo, donde va a tener la resistencia de países como Francia, Polonia e Irlanda, los mismos que hoy rechazaban el acuerdo. Italia finalmente lo aprobó tras nuevas concesiones al lobby agrícola. Y uno de los investigadores que ha seguido por años la negociación de los países del Mercosur con la Unión Europea es Carlos Malamud, académico argentino del Instituto Real Elcano en Madrid. Carlos, muchos saludos. Titular este día
Y que la aprobación de hoy haya sido, después de todo, sin la unanimidad europea, ¿es una buena o mala noticia, considerando también, decíamos, que debe pasar aún por el Parlamento Europeo? Hay 5 países europeos básicamente en contra. Buenas noches, Jenny. La verdad que no es que sea una buena noticia, es una excelente noticia. Como bien se señalaba, es una negociación que dura ya un cuarto de siglo, pero así todo finalmente se ha conseguido cerrar, por lo menos el Consejo Europeo, por una mayoría cualificada, ha logrado avanzar este tema. Francia, que era la principal oposición, no ha conseguido armar una minoría de bloqueo, sobre todo por la decisión de Italia, de la primera ministra Meloni, de sumarse al acuerdo después de obtener una serie de reivindicaciones favorables a los campesinos, no solamente los italianos, pero también los italianos. Y esto hace que el proceso tenga que pasar ahora, que es el siguiente paso, por el Parlamento Europeo. Confiemos en que ahí también se logre la mayoría suficiente para ratificarlo y se pueda avanzar en lo que va a ser, como bien se señalaba, la mayor área de libre comercio del mundo. No solo eso, sino que a Europa le permite seguir avanzando en otras negociaciones. Por ejemplo, la semana que viene hay una crucial reunión con la India para avanzar también en un tratado de libre comercio, y sin la firma del tratado con Mercosur, esta negociación probablemente hubiera descarrilado. Carlos, y si se firma entonces, así todo indica que se va a firmar el próximo 17 de enero este pacto histórico en en Paraguay, en Asunción, como está estipulado en la agenda, se convertirá entonces, decíamos, en la mayor zona de libre comercio del mundo. ¿Qué implicaría esto? Nos preguntamos para las relaciones transatlánticas con Estados Unidos, donde el comercio desde América Latina hacia Estados Unidos es prioritario, según la nueva política de Trump. Sí, pero una cosa es que en los papeles esto aparezca como prioritario y otra cosa es que sea la realidad. No nos olvidemos que China, por ejemplo, es el principal socio comercial de la mayor parte de los países de América del Sur, no del Caribe, no de América Central, no de México, pero sí de América del Sur. El mercado estadounidense no tiene la capacidad de absorber las materias primas que se venden en el mercado chino, y el tratado con Mercosur, por un lado, permite que las exportaciones hacia Europa de los 4 países del Mercosur puedan incrementarse, sino que le ofrece a toda América Latina la posibilidad de diversificar sus mercados, la posibilidad de tomar un poco de distancia y de aire respecto al enfrentamiento global entre China y Estados Unidos. Lo que en Europa se conoce como autonomía estratégica o el proyecto de autonomía estratégica recibe un poco de aire en América Latina precisamente gracias a la firma del acuerdo con Mercosur. Carlos Malamud, poniéndonos en contexto esta, como ha llamado, excelente noticias. Muchas gracias. En Madrid. Un saludo, Jenny. Titular histórico, el que mucho tiene que decir también mi colega Andrés Blumenkrantz. Bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Un acuerdo comercial que tardó más de un cuarto de siglo en cuajar finalmente. Un acuerdo también que ha provocado protestas y divisiones entre los Estados miembros de la Unión Europea. Los partidarios, entre ellos Alemania, argumentan que aporta importantes beneficios a las economías exportadoras como la alemana de la Unión Europea. Francia y otros 4 estados votaron en contra en la reunión a puerta cerrada del Consejo Europeo que se celebró este viernes en Bruselas, pero como la aprobación requería una mayoría calificada, esta se alcanzó cuando el resto de los 27 miembros dieron su luz verde al plan. Las raíces del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se remontan a una época cuando la globalización parecía imparable y la cooperación iba en aumento. Pero tras décadas de negociaciones, alcanzar este acuerdo va ahora más allá de una simple negociación comercial para Europa. Es parte de una batalla por la influencia y la autonomía en una época de incertidumbre. Creemos que este es un acuerdo de enorme importancia, tanto desde el punto de vista económico como diplomático y geopolítico. Es una señal para el
resto del mundo de que en una época de fragilidad económica, aranceles e incertidumbre, los aliados económicos de confianza que respetan las reglas pueden lograr grandes avances juntos. El acuerdo unirá a la Unión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Así, vendedores brasileños podrían ofrecer más fácilmente sus minerales a la Unión Europea, que busca alternativas a China. Para la industria automovilística alemana, esto supone un mejor acceso a los clientes sudamericanos, lo que podría ayudar a amortiguar el impacto de los aranceles estadounidenses para fabricantes como Schaeffler. Encontrar nuevos mercados es una prioridad. El crecimiento se producirá fuera de los mercados establecidos. Habrá crecimiento en Brasil, en la India, en el sudeste asiático. El acuerdo acercará aún más a Europa y Sudamérica, justo cuando las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela plantean interrogantes regionales sobre futuras alianzas. Se ha producido un giro notable por parte de todos los socios comerciales de Estados Unidos a la hora de plantearse dónde pueden diversificar sus vínculos comerciales. No creo que la Administración haya reflexionado aún en profundidad sobre lo que significa una mayor fragmentación de la economía mundial como consecuencia de sus acciones. Pero el pacto ha suscitado importantes protestas en Europa, como esta en Bruselas el mes pasado. Los agricultores que ya luchan con las regulaciones ecológicas de la Unión Europea temen tener que hacer frente a la competencia desleal de los vendedores sudamericanos. Estoy aquí para impedir que Mercosur acabe con la agricultura europea. La UE quiere salvar el sector automovilístico alemán y europeo a costa de los agricultores. Es así de sencillo. Por eso Francia, Polonia, Irlanda y Hungría se oponen al acuerdo, pero perdieron contra los que están a favor. También los activistas climáticos advierten de un posible impulso a la deforestación del Amazonas y destruir los ecosistemas. La Unión Europea dice mantener altos estándares medioambientales, pero los opositores la acusan de ceder ante la competencia. Hubo un momento en el que los países en desarrollo y los mercados emergentes eran los que realmente seguían las reglas. Lo que vemos ahora es que están diciendo, bueno, quizá no tengamos que seguir esas reglas. ¿Por qué íbamos a hacer todas estas cosas con ustedes cuando podemos conseguir un acuerdo mejor si trabajamos con China, por ejemplo, y ellos no ponen tantas condiciones? Los parlamentarios de la Unión Europea aún podrían votar contra el acuerdo a lo largo de este año, así que esto no termina aquí. El presidente Donald Trump ha pedido a ejecutivos petroleros que regresen a Venezuela con el compromiso de invertir al menos $100.000 millones, con el objetivo, claro, de reactivar la alicaída industria petrolera de este país, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo. Trump busca aprovechar de esa manera estas reservas venezolanas. En una reunión, Trump asegura a los ejecutivos petroleros que no deben temer por las expropiaciones pasadas, como en la Venezuela del periodo chavista. Tras la captura de Nicolás Maduro, la Casa Blanca ha pactado con el gobierno interino de Delcy Rodríguez para gestionar la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo previamente sancionados. Washington asegura además que controlará las ventas globales de petróleo venezolano de forma indefinida. Jenny Pérez nos trae ahora más información. En torno a lo que está pasando en Irán, Andrés, porque hay una declaración conjunta de los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido que han condenado el asesinato de manifestantes en la República Islámica de Irán y exigieron que se permita en ese país la libertad de expresión sin temor a represalias. La ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, registra 51 muertos desde las protestas antigubernamentales iniciadas a finales de diciembre a raíz de la agravada crisis económica. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, advirtió que no cederá ante esa ola de protestas. La misma ONG alerta que la represión en Irán podría intensificarse tras el reciente corte generalizado del Internet en el territorio. Entre tanto, Mohammad Reza Pahlavi, hijo exiliado del último Shah, ha instado al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, a intervenir en el país. Se trata de las mayores manifestaciones desde el año 2022, tras la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por llevar mal el velo islámico. Y tenemos con nosotros a Rima Sher Mohammadi, analista en política iraní en Barcelona. Muchas gracias y saludos, Rima, por estar con nosotros. Incluso se sigue aplicando la brutal represión. ¿Puede Ali Khamenei detener esta ola de protestas, considerando también que el régimen iraní no es el mismo que era en la ola de protestas del año 2022?
Como decía Jenny, lo podría contener, digamos, en momentos puntuales. Estamos viendo precisamente ahora mismo, ha habido conexiones por Starlink, los que tenían el aparato de las anteriores protestas, y están saliendo imágenes de las distintas ciudades del país esta noche, después de la ola de persecución y matanza que hubo anoche en muchísimas ciudades de Irán, y es increíble la cantidad de gente que está ahí fuera. Yo creo que ha perdido legitimidad social, está muy claro, cohesión interna y capacidad de disuasión a largo plazo. Mahdi Khamenei gobierna hoy un sistema que se mantiene cada vez más por la fuerza y menos por el consentimiento de la minoría que estaba hasta hace poco detrás de él. Pero eso no implica una caída inmediata, creo yo, pero sí una erosión estructural que hace que cada nuevo estallido sea más difícil de gestionar que el anterior. Y Rima, los manifestantes reclaman sobre todo libertad, y Mohammad Reza Pahlavi, el hijo del derrocado Shah exiliado de los Estados Unidos, pidió ayuda a Donald Trump para que ponga fin a la República Islámica. ¿Crees que es un llamado que genera empatía dentro de Irán? Bueno, Reza Pahlavi tiene visibilidad en el exilio y apoyo por parte de una parte de la diáspora, pero dentro del país su figura yo diría que es un poco divisiva. Sí es cierto que tiene muchos seguidores y muchas personas que, de hecho, ayer y esta noche él había hecho un llamamiento, una convocatoria, que la gente saliera a la calle a las 8 de la noche, y realmente se ha visto el clamor y los gritos pidiendo la vuelta de él. Decía divisoria porque no hay que olvidar que también están las minorías étnicas. Los kurdos también ayer tuvieron una convocatoria de huelga generalizada con muchísimo éxito en toda la parte de Kurdistán y también la parte sur. Están los grupos étnicos que son muy contrarios a la monarquía. Yo creo que la petición a Trump viene por la ola de violencia realmente y de represión que está sufriendo la población dentro del país, y están viendo que realmente no tienen ninguna posibilidad de ayuda, a menos que haya una intervención por parte de alguna fuerza de fuera, y en este caso él ha pedido ayuda a Trump. La mayoría de la sociedad iraní, por lo que estoy viendo por analistas y demás, reclama libertad y derecho, pero dicen que lo van a hacer ellos mismos desde dentro y tienen esa capacidad para poder hacerlo. Así que habrá que ver. Hay quien dice que no podemos hacer más ante todo lo que está pasando, sobre todo porque sabemos que habrá una ola de pena de muerte, de condenados de pena de muerte, ahora con tantísima gente detenida a raíz de estas protestas. Rima Asher Mohammadi, muchas gracias, en Barcelona. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y al menos 4 personas murieron y 22 resultaron heridas en un ataque masivo ruso con misiles y drones contra Kiev y otras ciudades ucranianas, según autoridades locales. Según el alcalde de Kiev, edificios residenciales e infraestructuras claves sufrieron daños graves, con cortes de agua y de luz en múltiples zonas. Paralelamente, Rusia lanzó un misil hipersónico Oreshnik sobre Leópolis, que es el segundo uso además de esta arma desde el inicio de la guerra. El Ministerio de Defensa ruso justificó la ofensiva como represalia por un presunto ataque ucraniano con drones a finales de diciembre contra una residencia de Vladimir Putin, según un comunicado de este viernes. Muy claro el que lanza Vladimir Putin con este ataque con misiles Oreshnik contra Ucrania. Un mensaje destinado no solo a los ucranianos, pero especialmente a los europeos. Y es que ni el lugar ni el momento del ataque son casualidad. El lugar muy cerca de la Unión Europea, apenas 100 kilómetros de la frontera con Polonia. Y el momento, pocos días después de que los países europeos terminasen de dar forma a ese plan de paz que incluye, en caso de que se alcance un alto el fuego, el despliegue de tropas europeas en suelo ucraniano, algo que muchas veces, y hoy también, Rusia ha dicho que considera inaceptable. De hecho, desde Moscú hoy se ha vuelto a recordar que cualquier despliegue de tropas occidentales en Ucrania serán considerados como un objetivo legítimo para los misiles rusos. Y continúan las manifestaciones en los Estados Unidos tras la muerte de una mujer a manos de los agentes de migración en el estado de Minneapolis el miércoles pasado. Los manifestantes acusan a los agentes de flagrante abuso de poder y exigen transparencia en la investigación de los hechos.
El gobierno de Estados Unidos defendió los operativos, criticó al alcalde de Minneapolis y lo que llamó activismo para agredir a agentes en los operativos. La investigación está a cargo del FBI tras ser descartada la participación de las autoridades locales. Caza a los carteles, salva a Estados Unidos. Este es el llamado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, organización responsable de ICE, para atraer más reclutas. El mandato oficial de la agencia ICE es capturar a presuntos inmigrantes ilegales. La meta son 3.000 arrestos diarios, una cifra similar a la cantidad de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos cada día. En los últimos meses se han documentado cientos de incidentes en los que agentes acosan a ciudadanos estadounidenses. Para muchos ya es suficiente. Queremos que ICE abandone nuestras comunidades. Exigimos el final de esta maquinaria de deportación. Son familias de aquí, son locales. Se trata de nuestros vecinos, son nuestros barrios y no nos parece bien que el ICE esté aquí. No deberían estar aquí. La agencia tiene la tarea de cumplir con la promesa hecha por el presidente Donald Trump de realizar deportaciones masivas y cuenta con un aumento de presupuesto de $170.000 millones en los próximos 4 años. Los solicitantes de estos puestos bien remunerados no requieren certificado de secundaria ni entrenamiento o experiencia previos. Los informes incluso han revelado que algunos candidatos seleccionados tienen antecedentes de consumo de drogas y problemas de salud. Los críticos acusan a la organización de contratar a personas que no pueden conseguir trabajo en otros lugares. Además, miles de agentes del ICE han sido desplegados específicamente en ciudades y estados gobernados por demócratas, lo que ha dado lugar a acusaciones de intimidación política. Lo que están haciendo no incrementa la seguridad en Estados Unidos. Lo que hacen genera caos y desconfianza. Están separando familias, sembrando el caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando gente. La Casa Blanca sostiene que los disparos fueron la respuesta necesaria ante la amenaza de un comportamiento peligroso por parte de civiles. Aunque las evidencias en video parecen contradecir estas afirmaciones, se desconoce si se abrirá un caso contra el agente que disparó. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su confianza y sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín, Alemania. Para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.